Hola, en esta oportunidad trabajaremos pirámides, con el objetivo de poder aplicar eficientemente el área lateral total y el volumen en el cálculo de pirámides, todo aplicado a situaciones concretas. Empecemos. Construyo una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se le ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esa actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa y por este motivo deciden hacer una. Para lograrlo, estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podrían construir en el que caben dos personas, el cual tiene una base hexagonal, significa 6 lados, donde la distancia de dos vértices opuestos es de 1,8 metros, es decir, la diagonal del hexágono como base. Finalmente, para esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 metros y la de su hermano 1,52 metros. ¿Cuál podrá ser la altura de la carpa? ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Como podemos darnos cuenta, la base es un polígono y solamente tenemos una base a diferencia de los prismas. Termina en un vértice en la parte superior. Entonces es necesario revisar algunos contenidos temáticos de pirámides. Entonces empecemos explorando pirámides. Las pirámides, de acuerdo a la base, se pueden clasificar de distintas maneras. Es toda estructura que cuenta solamente con una base. Así tenemos las pirámides triangulares, cuadrangulares, hexagonales, pentagonales, entre otras. ¿Por qué es una pirámide triangular? Porque su base es un triángulo. Cuadrangular, la base un cuadrilátero. Hexagonal, la base un hexágono. Y pentagonal, la base es un pentágono. ¿Ok? Ahí tenemos respectivamente sus bases. Pero además de tener sus bases, aquí vamos a mostrar algunos elementos de las pirámides, tales como la arista de la base, y en este caso, en la pirámide triangular tendríamos 3 aristas en la base, en la cuadrangular, 1, 2 y 2 en la parte posterior, 4 aristas de la base, en la hexagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas de la base, y en la pentagonal 1, 2, 3, 4, 5. Eso implica que el número, normalmente el polígono de lados, vendría a ser en este caso las aristas de la base. Estas aristas de la base me van a determinar cuántas caras voy a tener, cuántas caras laterales, ¿sí? Si yo tengo una pirámide triangular que tiene 3 aristas, por lo tanto voy a tener 3 caras laterales. En la cuadrangular, 4 caras laterales, en la hexagonal 6 y en la pentagonal 5 caras laterales. Estas caras laterales están formados por triángulos. En este caso, como las pirámides son regulares, son triángulos isósceles. ¿Ok? Sigamos. La arista lateral. La arista lateral une la base con el vértice superior. En este caso está determinado también por el número de aristas de la base. Tendré el mismo número de aristas laterales. Si la base es 3, voy a tener 3 aristas laterales. Si la base tiene 4 aristas, entonces voy a tener 4 aristas laterales. Puede ser en la pirámide cuadrangular, en la hexagonal 6 aristas laterales y en la pentagonal 5. Y en la parte superior voy a tener el vértice de cada pirámide. Listo. Sin embargo, es necesario señalar algunos elementos más específicos. Veamos. Aquí tengo una pirámide con base hexagonal, que es la que vamos a trabajar para poder resolver la carpa con los distintos interrogantes que nos ha planteado en relación a Daniel y su hermano Luis. Elementos, entonces, empezamos. En la parte superior tenemos el vértice. Luego, en la parte inferior tenemos la base y ahí tenemos la arista de la base que le vamos a llamar A. Luego tenemos lo siguiente, en este caso arista lateral.
Tenemos también la altura. La altura une el vértice con el punto central del polígono, de la base. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la altura. Y la altura la vamos a representar con H. Y tenemos también aquí la apotema de la base. La apotema de la base. Y por último tenemos la apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide se une el punto medio de la arista de la base con el vértice superior, formando un ángulo de 90 grados entre la apotema con la arista de la base. Lo mismo sucede con la apotema de la base. La apotema de la base une el punto central del polígono con la mitad de la arista, con el punto medio de la arista de la base, ¿sí? Siempre formando un ángulo de 90. Entonces es necesario aquí entender que en ese triángulo que vemos de color azul, que aquí lo voy a marcar, tenemos la altura, tenemos la arista de la base, la apotema de la base y tenemos la apotema de la pirámide. Se cumple el teorema de Pitágoras, en donde yo podría indicar que la altura al cuadrado más la apotema al cuadrado de la base es igual a la apotema de la pirámide al cuadrado. Sí, este teorema de Pitágoras, esta relación nos va a servir para resolver algunos problemas más adelante, no olvidarlo. Muy bien, entonces con estos elementos básicos de la pirámide vamos a dar solución a la situación problemática presentada. Entonces aquí, ¿cuál podría ser la altura de la carpa? En realidad, la altura de la carpa va a ser variada, porque es relativo. Definitivamente, usualmente la altura de la carpa tiene que ser menor a las alturas de las personas. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? En este caso nos están hablando de la arista lateral. ¿Cuál es esa medida, no? Considerando lo que va a ser recto. ¿Qué cantidad de varas y parantes? Varas se refiere a la altura, ¿no? Lo que va a sostener. Y los parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa. Entonces empecemos a responder una por una. ¿Cuál podría ser la altura de la carpa? Muy bien, para eso debemos tener en cuenta las alturas de los dos hermanos. Luis tiene una altura de 1,52 m y Daniel una altura de 1,40 metros. Listo. En consecuencia, cuando uno va a entrar a una carpa, generalmente lo hace arrodillado, ¿sí? Entonces, si lo hace arrodillado, tendría que ser menor a 1,40 y menor a 1,52. Entonces, aquí podemos tomar distintas medidas. Vamos a considerar que esa altura para nosotros va a ser una altura de 1,20 metros. Como les digo, es la que nosotros estamos considerando, que puede ser 1 metro, 1,10, de repente 1,30. Eso es relativo, ¿sí? Entonces, se sugiere una altura de 1,20 m, dado que es menor a 1,52 m, que es la altura de Daniel, y 1,40, que es la estatura de Luis. Muy bien. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? No olvidemos que la carpa tiene la forma de una pirámide hexagonal. Ya tenemos el gráfico ahí. ¿Cuál es la medida del parante lateral? Para eso yo recuerdo que tengo una arista lateral. Listo. Entonces, en función de esta arista lateral, vamos a trabajar. Como yo quiero el parante lateral, se refiere a la arista lateral. Eso estamos usando parante lateral como arista lateral. Listo. Pero no olvidar que aquí ya tenemos una altura que hemos determinado, que es 1,20 metros. ¿Ok? Bien, ahora vamos a analizar la base. La base es un hexágono. 6 lados, en este caso este polígono, tiene los lados congruentes, es regular. ¿Sí? Entonces aquí nos ha dicho que la distancia entre dos vértices opuestos, es decir, su diagonal mide 1,80. ¿Pero cuántas diagonales hay aquí? Hay 3. Cada una de ellas mide 1,80. ¿Sí? Y se está dividiendo en un punto central, de tal manera que cada longitud, cada segmento obtenido mide la mitad de 1,80, es decir, 0,90. 0,90 metros o 90 centímetros. Y si analizamos un poquito, tenemos ahí 6 triángulos rectángulos, 6 triángulos equiláteros. Cada lado de ese triángulo mide 0,90 metros. Pero bueno, esto lo vamos a usar más adelante.
Ahorita sí, concentrémonos en el 0,90 que lo voy a dibujar en la pirámide. Ya está. Y como yo quiero determinar la arista lateral, le voy a llamar X. Y ahí hemos formado un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 1,20 y 0,90 metros. Y en función de estos dos catetos yo quiero determinar la hipotenusa, X. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a aplicarlo. Los catetos 1,2 y 0,9 lo elevo al cuadrado y lo sumo. 1,2 al cuadrado más 0,9 al cuadrado tendría que darme la hipotenusa al cuadrado, X cuadrado. Desarrollando tenemos 1,2 al cuadrado, 1,44 más 0,81 igual a X al cuadrado. Sumando voy a obtener ¿cuánto? 2,25 es igual a X al cuadrado. Bien. ¿Listo? X sería la raíz de 2,25 que tendríamos 1,5. Por consiguiente, ¿cuál será la medida del parante lateral? 1,5. Muy bien. Ahora sí, teniendo esta medida lateral, nosotros vamos a seguir trabajando. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Entonces veamos. Empecemos con las varas. La vara es una. ¿Sí? 1,20, que vendría a ser la altura, ¿no? Entonces tenemos una vara, 1,20. Muy bien. Y los parantes son laterales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un parante lateral, 2, 3, 4 y 2 en la parte posterior. En total tendríamos 6 parantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno mide 1,50 metros, ya lo acabamos de determinar. Listo. Entonces necesitamos una vara y 6 parantes para poder construir la estructura de la carpa. Excelente. Continuemos. Si quisiéramos que entren 3 personas en la carpa y la distancia entre dos vértices opuestos del hexágono ya no sea de 1,80 sino de 2,40 metros y la altura ya no sería 1,20 sino 1,60, ¿cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendrían que conseguir Daniel y Luis? Entonces vamos a hacer una variación en los cálculos que habíamos trabajado. Entonces tengo aquí la arista lateral, que va a ser mi parante lateral. La altura ya no va a ser 1,20 sino 1,60. Ahora, las diagonales ya no van a medir 1,80 sino 2,40. Dividiendo sería 1,20. Entonces lo ubicamos el 1,20 y tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ubicamos los catetos 1,60, 1,20 y vamos a determinar el valor de X. Entonces, calculamos con Pitágoras el valor de X, 1,6 al cuadrado más 1,2 al cuadrado, tendría que darme X al cuadrado. 1,6 al cuadrado es 2,56 más 1,44, que tendría que darme la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Sumando tendríamos 4 es igual a X al cuadrado. Con lo que aquí X sería la raíz de 4, obteniendo que el valor de X sería 2 metros. Entonces ahí, ¿cuál será la longitud de las varas que tendrán que conseguir Daniel y Luis? Tendrán una longitud de 2 metros. Muy bien. Ahora sí veamos esta situación. Cuando se coloque la tela en la carpa, si quisiera tener una entrada por una cara lateral realizando un corte a dicha cara, para cerrar la entrada se logrará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la carpa hasta la mitad de uno de los lados de la base, es decir, su arista. ¿Qué procedimiento sigue para calcular el largo del cierre? Analicemos. Tenemos la carpa, ahí la pirámide hexagonal, y en este caso, no olvidemos, ahí tenemos la altura, tenemos por otro lado el cierre, que ahí va a estar ubicado, que en este caso no es otra cosa que la apotema de la pirámide, pero también en la parte inferior tenemos la apotema de la base. Listo. Entonces, con esos elementos nosotros vamos a determinar cómo obtenemos el cierre del contacto. ¿Ok? Pero ojo, ahí hemos formado un triángulo rectángulo y esa es la base. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Trabajemos. Tenemos aquí la pirámide hexagonal. Muy bien. Si nosotros vemos cómo se origina esta pirámide, ¿sí? Vamos a hacer este gráfico.
Tenemos la base hexagonal y tenemos las 6 caras laterales, ¿sí? Cada cara de una arista. ¿Listo? Aquí vamos a trazar la arista lateral que mide 1,5, ya lo habíamos calculado. Vamos a trabajar la apotema de la pirámide. Ubicamos ahí. Y también voy a ubicar la apotema de la base. ¿Ok? No olvidar que la arista mide 0,90 metros. Y ahí tenemos la apotema de la base. Muy bien. Listo. Ahora sí voy a dibujar ese triángulo donde está ubicado la apotema de la pirámide. El tercer triángulo. Una adicional. Y tenemos aquí la apotema de la pirámide. ¿Ok? Voy a ponerle AP. Tengo en este caso las aristas laterales que miden 1,5 metros. Muy bien. Y tengo también que en este caso la base del triángulo va a medir 0,90 metros. Está dividido en dos partes iguales. Cada uno mide 0,45 metros. Ok, entonces aquí hemos formado un triángulo rectángulo en donde 1,5 vendría a ser la hipotenusa y 0,45 un cateto. Y el otro cateto sería la apotema. Entonces aquí vamos a aplicar Pitágoras para poder determinar esta apotema, que en otras palabras sería el cierre de la cara. Entonces decimos lo siguiente: la apotema al cuadrado más 0,45 al cuadrado tendría que darme 1,5 al cuadrado, que sería la hipotenusa. Si desarrollamos 0,45, entonces tendríamos apotema al cuadrado más 0,2025 será igual a 2,25, que es 1,5 al cuadrado. Ese 0,2025 va a pasar a restar al 2,25, teniendo que la apotema al cuadrado sería 2,25 menos 0,25, y esa apotema, ese cuadrado pasaría como radical. La apotema sería la raíz de la diferencia, que es 2,0475. Obteniendo la raíz, llegamos a que la apotema mide 1,43 metros aproximadamente. Por consiguiente, el largo del cierre medirá 1,43 metros. Muy bien. En función de eso, entonces, continuemos. ¿Cuál es el área lateral y el área de la base de la carpa construida por Daniel y Luis? Entonces, si nosotros analizamos aquí, el área lateral se refiere por las caras laterales. Ahora, estas caras laterales están formadas por 6 triángulos. Ahí, si lo observamos, en cómo nosotros formamos la pirámide. Entonces, vamos analizando ahorita el área lateral. Está constituida por 6 triángulos, ¿sí? Esos 6 triángulos son congruentes, ¿ok? Pero ya habíamos analizado aquí la apotema, habíamos calculado y teníamos la base. La apotema medía 1,43 metros y la base acá 0,90 metros, que sería la arista de la base, ¿no? La arista de la pirámide. Ahora, el área lateral sería ¿qué? Sería 6 veces el área del triángulo, porque hay 6 triángulos. Yo entiendo que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Pero como tengo 6, entonces yo diría que mi área lateral sería 6 veces la base por la altura sobre 2. Reemplacemos ahí. Ya tengo que la base es 0,90 y la altura es 1,43 metros. Entonces el área lateral sería 6 por la base 0,90 por 1,43, que es la altura dividido entre 2. Entonces el área lateral será igual a 3 por 1,287, teniendo este producto como 3,86 metros cuadrados. Listo, ya tengo el área lateral. Ahora sí vamos a calcular el área de la base. El área de la base en este caso está formado por un hexágono, pero este es un hexágono regular, ¿sí? Al trazar las diagonales, nosotros habíamos identificado que teníamos 6 triángulos equiláteros. Entonces, al tener estos 6 triángulos equiláteros, teníamos que la longitud total entre diagonal era de 1,80, pero la dividimos en 2 cada una. Cada lado del triángulo equilátero mediría 0,90. Entonces, la base estaría conformada por 6 triángulos equiláteros. Y yo entiendo que el área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Como son 6, lo multiplico por 6, similar a lo que hemos hecho en el área lateral. Entonces yo diría, el área de la base sería 6 por L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Pero en este caso el lado mediría 0,90. Entonces reemplazamos.
6 por 0,90 al cuadrado por la raíz de 3 entre 4, obteniendo que el área de la base es 2,11 metros cuadrados. Listo. Muy bien, entonces el área de la base es 2,11 metros cuadrados. Muy bien, así hemos podido dar respuesta a cuál es el área lateral y el área de la base. Esta semana el papá de Daniel y Luis realizarán las compras quincenales para la casa. Eso lo hace para no tener que salir todos los días al mercado o a la bodega. Él guardará todos los productos en cajas y las pondrá en el patio. El problema es que no hay mucho espacio para dejar la carpa armada y además guardar los productos, y no quisiera volver a armar cada semana. ¿Cuál será el volumen de la carpa? Bueno, entendemos que la carpa tiene la forma piramidal. Entonces tengo que calcular el volumen de una pirámide. Si yo tengo una pirámide, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen está determinado por el área de la base multiplicado por la altura dividido entre 3. Muy bien, entonces recordemos que la carpa tiene la forma de una pirámide hexagonal, cuya altura es 1,2 metros y el área de la base la acabamos de obtener. Entonces vamos a reemplazar la altura de la pirámide 1,20 metros y el área de la base es 2,11 metros cuadrados. Entonces, si voy a reemplazar que el volumen de la pirámide es el área de la base por la altura sobre 3, diríamos 2,11 por 1,20 dividido entre 3, obteniendo que el volumen de la pirámide, en este caso sería 0,84 metros cúbicos, con lo que nosotros estamos dando solución al volumen de la carpa. Muy bien, espero que esto te sirva para tu aprendizaje. Nos vemos la próxima.